cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Lección 5. La Pascua. La 10ª y última plaga está a punto de caer. Se da el último aviso. Es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. El faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino también el de su nación. Tal cual es la situación del mundo hoy, este relato es realmente una profecía. Así como en aquellos momentos solemnes de la historia, la decisión de cada miembro de la cristiandad y de la humanidad completa frente a la posición desacertada de algunos de sus líderes determinará su destino hoy. Cuando la profecía indica el tiempo de cambiar la forma de vivir el cristianismo y por ende de organizar la sociedad mundial, las decisiones de cada adventista como individuo y como iglesia determinará el rol que ocupará en los eventos de los últimos días. Según el patrón de Moisés, en medio de la crisis causada por la obstinación de Faraón, quien ostentaba una oposición influyente sobre el pueblo de Dios, cada uno podía rehusar o aceptar los llamados divinos a cambiar a un modelo organizativo distinto, para enfrentar los desafíos de salir a reconstruir el modelo de vida originario de la Iglesia, tal como se lo había revelado a aquel varón de Dios. El Señor hace el llamado con mucho amor, misericordia y comprensión para demostrar a todos que solo existe un Dios en este universo, dándoles un tiempo para reflexionar en cuanto a sus posiciones, pero de no oír la voz de Dios, su mente quedará negando la verdad presente, lo cual pudiera contristar al Espíritu Santo. El profeta Amós declara que nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En armonía con este patrón, tanto ayer como hoy, el Señor revela a su profeta de turno, quien para aquel momento de la historia fue Moisés, lo que se avecinaba para que lo anunciara a su pueblo y se pudiera producir el gran reavivamiento y reforma predicho por las profecías. El gobernante de Egipto recibió la más adecuada, amorosa, pero solemne advertencia de la llegada del tiempo de la salida de su pueblo de aquel sistema político opresor basado en los principios opositores a los de Cristo, responsable de las calamidades que ya son inevitables sobre la tierra. Pero todo resultó en vano. El patrón de Moisés es claro al mostrar que los grandes líderes no aceptarán el cumplimiento profético e incluso se rebelarán contra sus designios. Este comportamiento se ve también en otras historias bíblicas. En especial se nota en el mismo cumplimiento de la primera venida de Cristo. La 10ª y última plaga, anunciada de primera contra Faraón, tiene un simbolismo bíblico especial, ya que el número 10 es representativo para la cultura del remanente bíblico por estar relacionado con los 10 mandamientos, escrito realizado por el mismo dedo de Dios, donde se resumen o complementan todos los axiomas de vida. Con la 10ª plaga en Egipto, se llegaría al derrumbe de la cultura de aquella sociedad idólatra, dándole plena expresión a los verdaderos principios generadores de vida, en contraposición a los falsos, representados por sus dioses falsos, causantes de la desgracia en la humanidad. Con la última plaga, la muerte de los primogénitos, Cristo se propuso enseñar el centro de la gran verdad del Evangelio eterno, a saber, la muerte expiatoria y sustitutiva de un Salvador, quien daría su vida por toda la humanidad sin importar su nacionalidad. Para quienes aceptaran la revelación, esta sería un acto de liberación a un camino de desarrollo del modelo de vida lleno de crecimiento y felicidad. Pero para quienes lo rechacen,
se convertirá en su decisión pública y voluntaria de no ser objeto de los cuidados divinos diseñados para librar a la humanidad de las consecuencias naturales del pecado, y por lo tanto cosecharán la sentencia contra ese gran flagelo de la humanidad, a saber, el deterioro, la amargura y finalmente la muerte eterna. Antes de organizarlos para salir, se les dijo a los grupos cómo participar de la Pascua. El Señor dio instrucciones precisas a su pueblo de cómo debían enfrentar esta experiencia para poder ser beneficiados de su simbología y significado real, y a los egipcios de cómo aceptarlos sin ni siquiera tener que entender tanto. Cada uno en su esfera y según sus capacidades podría aceptar esta obra y recibir sus beneficios. Es esta la manera como Cristo trata a la humanidad, mostrando su gran comprensión, inclusión y tolerancia, pudiéndose resumir toda esta obra con una sola palabra: amor. Los versículos 12 y 13 de este relato patrón explican el significado de la Pascua. El juicio de la ley divina sobre el pecado pasará por encima de los israelitas y de todos quienes acepten la muerte sustitutiva de un primogénito inocente en su lugar. Por eso, después de esta experiencia tan real, literal y sentida de la muerte de los primogénitos, los redimidos deberían conmemorar la Pascua con un cordero pascual. La palabra hebrea traducida como Pascua es Pesaj, que es una combinación de otras dos que significan pasar y sobre o encima, ya que la destrucción pasó por alto la muerte de los primogénitos de los hogares de los israelitas, cuyos dinteles habían sido marcados con la sangre del cordero, e incluso si una familia egipcia aceptaba la invitación, podía adentrarse en uno de estos hogares y tampoco su primogénito iba a morir, ya que esto era el signo de aceptación pública del sustituto salvador. El símbolo de esta liberación de la condenación de la muerte eterna debía celebrarse regularmente cada año, no solo en conmemoración de lo que Dios hizo literalmente en aquella ocasión tan profética, sino como patrón de lo que haría para liberar a toda la humanidad en el tiempo del fin. Con su propio testimonio vivido, aquellas personas deberían animar a las nuevas generaciones y muy especialmente a la generación final del remanente a aceptar su salida y final liberación del sistema opresor del mundo cuando llegara el tiempo profético. Las plagas anunciadas por Moisés en Egipto, desde la primera hasta la última, tenían un doble propósito. Dios no solo pretendía sacar a su pueblo de las costumbres, tradiciones y cultura de aquella organización social basada en los principios del enemigo, al demostrarles su inefectividad al llegar el cumplimiento de los tiempos, sino también enseñar a todas las naciones del mundo, simbolizadas con Egipto, la superioridad de los principios de vida revelados por Cristo desde la misma creación ante los enfoques que la sociedad mundial o egipcia venía teniendo y aplicaba como lógica de funcionamiento social para obtener desarrollo, felicidad y vida plena. Con cada demostración de la inexistencia de los llamados dioses egipcios probadas por cada plaga, en la mente de todos aquellos seres humanos y muy especialmente en la del remanente, se debía derrumbar las concepciones falsas del origen de la vida y la felicidad, y a la vez podían llegar a entender que solo bajo los principios de gobierno de Cristo se obtiene la verdadera protección del mal y sus consecuencias. La experiencia de las plagas debía generar en todos quienes las presenciaron y vivieron la confianza y deseo de vivir según los verdaderos principios manifestados por el gran Yo Soy. Obviamente, a lo largo de los años de esclavitud en tierras ajenas, hasta las mismas vírgenes prudentes o remanente del Señor habían perdido ese conocimiento y se habían acostumbrado a entender las leyes de la vida como la entendían los egipcios, atribuyendo todo a sus dioses o principios falsos. Pero ahora había llegado el tiempo de la liberación mental y física para toda la humanidad, y su remanente
debía ser el primero en despertar y aceptar el llamado final. Esta historia, como un patrón profético, se está repitiendo en nuestros tiempos hoy. Para conmemorar y profetizar la gran realidad de aquel símbolo de las plagas, anunciadoras de la liberación final de la humanidad y de su remanente, se les mandó que escogiesen un cordero sin defecto, luego lo sacrificaran, lo comieran y usaran su sangre para pintar los dinteles de sus puertas. En estas instrucciones puede verse un claro mensaje para el actual remanente que Cristo muy pronto liberará. El Señor solo pide como condición para liberarnos que lo escojamos a Él como único Dios a quien queremos adorar, tal como lo anuncia el mensaje del primer ángel. Esa escogencia se mostrará con la aceptación de la voluntad de Dios por encima de las tradiciones y ordenanzas de los líderes, a quienes no les ha amanecido la palabra profética al llegar las señales de los tiempos. Luego, es esa actitud de decisión firme por la verdad presente ante dos alternativas de un grupo selecto de miembros del remanente la que asegurará la llegada de un gran movimiento de reavivamiento y reforma del verdadero cristianismo en el seno de toda la cristiandad. Esto era simbolizado con la elección del Cordero. Quienes coman de los verdaderos principios del modelo cristiano de vida, tal como en el símbolo se debía comer de las carnes del Cordero ofrecido, serán la llama que encenderá un gran movimiento mundial en pro de los valores y derechos humanos verdaderos. Y es así como predicaremos el Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones, dando ejemplo práctico de un nuevo modelo de vida en sociedad distinto al que ha venido existiendo en todo el planeta conocido hoy como orden mundial. Con ese nuevo modelo de vida social, podremos ahora sí dar la invitación: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tal como lo anuncia el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Esto se simboliza con la acción de untar la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas. De esta manera, al asimilar en nuestras vidas los principios de comportamiento cristianos originarios, representados con la acción de comer las carnes del Cordero, y organicemos nuestros hogares y sistema de adoración de acuerdo al modelo social que Cristo estableció en el Edén y que luego instituyó en la comuna apostólica como única forma de convivencia capaz de producir vida en medio de la muerte, estaremos listos para anunciar el mensaje del tercer ángel, tratante de la llegada o aparición de la bestia y de su imagen, y por lo tanto, la inminente llegada del gran día de Jehová con sus plagas modernas. ¡Qué poderosa representación de lo que significa el Evangelio! Siglos más tarde, Pablo escribió lo siguiente al recordar esta celebración: límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, haciendo clara alusión a la necesidad de salir, tanto mentalmente como físicamente, de ese modelo organizativo social del mundo o Egipto, y formar en el campo de la tierra prometida el reino venidero, que, según Daniel 2, Cristo entregará a los santos del Altísimo para nunca más ser destruido. Otra forma que reafirma la necesidad de sacar de nuestra mente todos los principios de interpretación de la vida ajenos a los de Cristo está en las instrucciones que se le dieron al pueblo de eliminar por completo la levadura de sus casas. En este contexto concreto, la levadura era un símbolo de pecado, lo cual se puede traducir como axiomas del mal. Por lo tanto, la levadura no debía ser utilizada en el contexto de la fiesta de la Pascua durante una semana. Esta instrucción prefiguraba la condición de total apego a los axiomas divinos de convivencia revelados por Cristo desde el mismo acto creador, en la forma de organización social que adoptemos. Necesitamos organizarnos en una sociedad donde no hayan vestigios del orden político o de convivencia del enemigo. La liberación de Israel
debía ser recordada por todas las generaciones posteriores, con el fin de que cada individuo del remanente histórico pudiera tener una experiencia personal de liberación, inspirados en las vivencias del Israel de antaño. Pero especialmente debía ser recordada porque se estaba constituyendo desde aquel momento un patrón de acontecimientos proféticos que tendría su cumplimiento para el tiempo del fin, cuando se daría la gran salvación del remanente final de Dios en esta tierra, siendo nosotros hoy a quien nos tocará ver la real caída de Egipto, el llamado de Cristo a su pueblo para salir al campo, la amonestación de Dios al mundo a través de las plagas y el juicio divino a las naciones.